Vamos con Habana. Vamos a dar un paneo de las cosas que ocurren en actividades de la sociedad. Acá me subrayé algunas cosas. El tercer trimestre de este año fue un contexto económico desafiante, lo cual se tradujo en un aumento del 5% de las ventas y un 20% del volumen. Es decir, las ventas no fueron tan rápido como las unidades. Esto se debe a que no trasladaron directamente el impacto de la inflación a los precios, ¿no? Después hablan del éxito que sigue teniendo el alfajor Mar de Plata, que es el alfajor más vendido de Habana. Después, bueno, hablan de la aceptación durante las vacaciones de invierno y el mes de agosto en los locales de Capital y Gran Buenos Aires en interior, con algunas promociones de 6 alfajores por normales, por no sé cuánto, Habana, etcétera, etcétera. Después está el nuevo alfajor sin azúcar, que lo tenemos acá. Es más bien apto a diabéticos, irresistible como siempre. Está hecho con cobertura de chocolate 70%, relleno de dulce de leche sin azúcar y tapas de harina algarroba, almendras y arroz, libre de gluten, y semillas de girasol que aportan justamente el alto valor de fibras, ¿no? Tapa de semilla de girasol, chocolate, dulce de leche y como dice en la reseña, es apto diabético eh, bueno, por todo el problema. Acá hablan 13% de la población convive con restricciones alimentarias relacionadas a la diabetes y también al gluten, ¿no? Los celíacos. Bueno, en este trimestre se abrieron 5 locales que son franquiciados en Formosa, en Córdoba y 3 en Buenos Aires, y uno que es propio. Los de propio son los que mayor, o sea, cuando hablen de un local propio es porque es un local a todo trapo, ¿no? El local propio en este caso está ubicado en Corrientes y Suipacha, así que es porque tiene mayor monto de venta. Los demás son las pruebas de la gente que toma franquicia para Habana, ¿no? Bueno, otra cosa interesante es Costco, está bien puesto, que si bien bueno, tiene presencia en todo el mundo casi, y a través de Costco venden la distribución, es decir, pagan una regalía, y tuvo éxito en Los Ángeles y ahora está en presencia en España y va a desembarcar en Taiwán. Después en Chile, en el shopping mall Plaza Egaña en Santiago, abrieron un local. Asimismo, durante la temporada invernal ya abrieron otro en Villa Nevado. Recordemos que Brasil es el que más locales de Habana, tiene casi, no sé, el 40% de los locales que hay en total. Bueno, sí, entre el 35 y 40. Bueno, en Colombia siguen entrando, después en la parte de Centroamérica con Costa Rica, que es la entrada para Habana, y tienen lugar, bueno, envían los mejores productos, los más reconocidos, y hable de la posibilidad de establecer una distribución regular en el país. Bien, vamos con los números. El ejercicio 2024 acumula un saldo positivo de 9.643 millones, siendo un 2,8% menor al año pasado. Esto se da porque en todo el año, ¿no? Más allá que el volumen fue estupendo, el, el costo del cacao está terriblemente alto. De hecho, el cierre de septiembre es 107,6% mayor al cierre del 2023 de septiembre. O sea, es bastante alto y ese insumo hace que los costos se eleven y no se pueda trasladarlo directamente a ingresos. El tercer trimestre del 2024 da un negativo de 670,7 millones. Después vamos a ver las razones. Una es la que nombré recién. Y el tercer trimestre del 2023 dio un positivo de 2.251 millones. Bueno, esto vamos a verlo acá. Vemos que el costo de ventas es bastante más alto, es 3.000 millones y no aumenta tanto como las ventas. Y si vemos en el periodo de 9 meses, aumenta alrededor de 8.000 millones y las ventas aumentan también bastante bien. Los resultados de totales son parecidos, 300 millones menos, pero el resultado de este tercer trimestre es negativo. Recordemos que dos cosas. Primero vemos lo del cacao, que
entró en menos de 4.000 o ya en 4.000 y tuvo una suba hasta 12.000 dólares la tonelada. Ahora va bajando, de hecho está a un 40% de baja desde el pico que fue alrededor de mayo. El año pasado lo teníamos, el pico no llegaba a 4.000 dólares la tonelada, sino a 3.892 y cerró en 3.418. Si vemos qué es lo que espera, entonces hacemos acá en esta página, lo sometemos y volvió a dar un giro, un aumento, es decir, estaban confiados de que esto había bajado, pero está en 8.364 la tonelada. Lo que ellos dicen es, bueno, el primero es del commodity, como dijo, y en segundo lugar, la compañía tomó la decisión estratégica de cuidar a los consumidores y, como dije al principio, no traslada el incremento de dicha materia prima al ingreso o al precio de venta. Una cosa más, perdón, en estos meses, el tercer trimestre puede ser considerado de transición, lo cual nos permite anticipar una recuperación de nuestros márgenes en el cuarto trimestre. Eso como una perspectiva. Aspectos relevantes. En julio se inscribió en Valencia, España, dos nuevas sociedades dependientes de Habana Internacional, HBN. Si bien en la anterior presentación vemos cómo está integrado el capital social, que son de 3 millones de euros en cada una, y la otra es Productos Habana España SL. El 25 del 7 ya empezaron, se hizo un contrato de alquiler de 10 años por un predio de 3.000 metros cuadrados, donde la primera línea de producción estará a pleno funcionamiento a mediados del 2025, es decir, va a haber línea de producción y distribución en Europa y hacia otros continentes, es decir, Habana ya desembarca en Europa. Bueno, acá está el desembarco de Habana, como dijimos, y el 4 de octubre se pagó el anticipo de la línea de producción. Con este paso se proyecta que la fábrica estará en pleno funcionamiento a mediados del próximo año. Los ingresos por venta dan 79.843 millones, un 20,3% mayor al año pasado, y los costos de ventas aumentan más, 29,3% por lo que dijimos del cacao y otras cosas, 34.518 millones. El margen de EBITDA retrocede 2,3 puntos porcentuales a 40,2%, las existencias dan 12.023, siendo 17,9 mayor desde el inicio del ejercicio. En 2023 las existencias subieron 2,6, donde se han incrementado los envases en 49,4% y los productos semielaborados, que tienen que ver también con el cacao, casi 40 veces. Y por lanzamientos además, hay 2 lanzamientos este año. Bueno, acá tenemos el EBITDA que aumenta a 4.000 millones, pero se reduce en proporción a ingresos por venta. La asistencia sube de 10.199 millones a 12.022. El año pasado subía más marginalmente. Esto está dado por los productos semielaborados, que van de 17,8 millones a 720 millones. Bueno, en segmentos tenemos que franquicias el 45% de la facturación. Hay muchos más locales franquiciados que propios, pero los propios son los que facturan más, como dije, son los más grandes. Suben un 23,1% anual, los locales propios crecen un 15% respecto al 2023, y por último otro segmento, es decir, la distribución y venta de mercadería, aumenta un 27,3%. Eso gracias a la apertura de distribuciones por todo el mundo, ¿no? Viendo los locales propios, son 32.130 millones contra 27.944.000 del año pasado. Las franquicias son alrededor de 6.800 millones más que el año pasado, y otros segmentos de distribución de mercadería son 2.500 millones más que el año pasado. En total hay un ingreso superior en 13.500 millones más que el año pasado. Por tipo de producto, alfajores, galletitas y baguette, que es el 73,2% de la facturación, crece 31,6%, impulsado por el lanzamiento del alfajor aniversario Mar del Plata.
Cafeterías e insumos, que es el 17,9% de la distribución, bajan un 2,2%. Y otros productos, que no sea todo esto, se reducen un 3,3%. Despacho de alfajores, galletas y habanet suman 3.743,4 toneladas y es un 38,2% mayor al año pasado. Esto lo tenemos acá en los cuadros. Suben los alfajores de 44.435 millones a 58.468 millones. Las cafeterías bajan de 14.648 millones, unos 300 millones. Y otros bajan de 7.293 millones, unos 240 millones. Bueno, la venta total ya la vimos. Y lo que suben es más de 1.000 toneladas la fabricación, ¿no? Es un montón. Es decir, 38. Los gastos de naturaleza dan 39.949 millones, una suba del 18,9%, donde se destaca sueldos y jornales y contribuciones sociales, que es el 51,9% de los gastos totales, suben un 6%, fletes suben un 25,3% y pondera un 11,5%, impuestos, tasa y contribuciones, que pondera un 7,4%, sube un 24,3% por impuesto país. Otros ingresos y egresos dan 469,8 millones, un 4,6% menor, por condenación de pasivos por mayores litigios, incontingencias y menor resultado por bienes de uso. Los costos, los sueldos, bueno, aumentan alrededor de 1.000 millones. Después tenemos los fletes, van de 3.081 a 3.861, 800 millones, y los impuestos por mayor facturación aumentan el doble, aparte el impuesto país. En otros ingresos y egresos bajan alrededor de 27 millones, 23 millones. Esto, bueno, está dado por juicios y contingencias principalmente. Los resultados financieros y por tenencia dan un positivo de 106 millones de pesos, siendo 87,5% menor al año pasado, principalmente por brecha negativa en pago de intereses o en intereses. Los préstamos suman 20.266 millones, subiendo 138 anual por mayores suscripciones que pagos. Toda la deuda es en pesos y el 26,7% de estas deudas son de más de 6 meses, es decir, a largo plazo. Todas las demás son de 6 meses o menos. El flujo de efectivo es positivo, de 3.038 millones. En 2023 era solo de 28 millones, por mayor resultado del flujo de actividades operativas. En el corriente ejercicio, el flujo aumenta a 288,6 millones. Tiene que ver los préstamos también en el flujo. Bueno, los resultados vemos que baja de 850,1 millones a 106 millones. Eso está dado principalmente por mayor pago de intereses, que van de 411 millones a 6.495. Viendo los préstamos un poco más detallado, tenemos que aumentan bastante los préstamos en la línea bancaria, pero si vemos los préstamos son todos de 3 a 6 meses, o casi todos, excepto dos, que es con el BICE, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Interamericano, y ahora no me acuerdo qué era, pero bueno, y Banco Macro, que es pagan una tasa fija de 45, Banco Macro le da 2 años de gracia con los intereses, igual que el BICE, y esto, bueno, forma parte de alrededor de 5.300 millones de pesos, contra los 20.247 millones de y no hay deuda en dólares, eso me llama la atención, ¿no? Seguimos con el flujo de fondos. El flujo de fondos aumenta mucho en operativas, aumenta 3.000 millones, por lo cual el flujo libre de fondos es más de 10.000 millones, contra el año pasado era menos de 6.000 millones, así que aumenta mucho el flujo libre, el más expeditivo vendría a ser. Después, lo que es ingresos de préstamos, hay mayor saldo de préstamos que el año pasado, y aumenta el flujo de fondos gracias a esto en 288,6 millones. Bueno, para el próximo trimestre la sociedad prevé conseguir altos niveles de venta dado por, vamos directamente a las perspectivas. Productos lanzados en el 2024 por Alfajor Mar del Plata y el nuevo Alfajor sin azúcar, como vimos al principio.
la campaña navideña, donde tienen proyectado un 50% más de venta de maletines navideños versus el año anterior, es un montón. Bueno, van a incorporar el alfajor Mar del Plata, supongo. El crecimiento de exportaciones, donde ya han enviado el primer pedido a Costco para Tampa y Florida, es decir, Costco sigue expandiéndose. Bueno, innovadores lanzamientos en cafetería. Recordemos que el café de pistacho tuvo mucho éxito. Y el nuevo alfajor para la temporada 2025, que puede ser el alfajor sin azúcar, ver el transitar de este alfajor. Además, esperan una recuperación del margen bruto debido a la caída del costo del commodity del cacao, pero que no es así. Como venía en baja, ahora vuelve a subir. Ellos lo vieron a partir del 30 con esta baja y ahora vuelve a subir hasta acá. Bueno, la liquidez es 0,87 a 0,85, el capital de trabajo es negativo, la solvencia es de 1,32 a 0,88, también feo. El valor del libro es 785, la cotización en este trimestre casi no se movió, 5.920, el trimestre pasado cuando hice el video estaba en 5.880, la capitalización es 278,1 millón, la ganancia por acción es 205,26 y el PER promediado es 15,8 años. Bueno, esto